Bienvenido. Bienvenidos a su casa. Preparémonos para alabar al Señor y escuchar su mensaje. ¡Bienvenidos! Buenos días, amada iglesia. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno que vamos ya regresando, retornando cada vez. Tenemos más gente aquí en nuestro auditorio. Y bienvenidos también a nuestros queridos hermanos y amigos que nos están mirando a través de las redes sociales. Gracias también por conectarse. A nuestros amigos que están en el extranjero también les mandamos un fuerte abrazo, y también los que están en la hermana República de Ambato, ¿sí? Ahí tenemos mucha gente que nos está mirando. Solamente quiero compartirles algo que es importante. Se acerca Alma, el encuentro matrimonial Alma. Así que si usted no ha vivido este encuentro, queremos animarle a que usted se inscriba, ¿sí? Siempre hay algo que ajustar en nuestros matrimonios, ¿verdad? Y este es un buen tiempo de tener un ABC matrimonial, ¿sí? Así que yo quiero invitarle. Pero si usted ya ha vivido el encuentro y usted conoce esos vecinos que usted oye ahí que se están gritando, que se están matando en la casa de al lado, o conoce esos amigos que están teniendo problemas en su matrimonio, yo quiero desafiarle a usted, ¿sí? Que usted sea un pescador de hombres, así que usted pueda compartir con aquellas parejas que el Señor está poniendo ya en su corazón, que les invite, que les traiga, que les diga: mira, hay este encuentro matrimonial y queremos invitarte a que tú participes en este encuentro, ¿sí? ¿Vamos a hacer eso? Me encanta, gracias. Bueno, también se acerca nuestra Semana Mayor, la Semana Santa, y quiero invitarles a dos cosas en particular. El jueves 14 tendremos, 14, sí, ¿no? Jueves 14 tendremos un tiempo especial. Tendremos un tiempo de sanidad, un tiempo de orar por los enfermos, un tiempo de ungir con aceite a los enfermos. Así que será un tiempo de adoración, de alabanza y de poder orar los unos por los otros y ungir a los enfermos con aceite. Así que queremos también invitarles. Y el domingo tendremos a las 6 de la mañana un tiempo especial de alabanza, un tiempo especial de adorar al Señor, un tiempo en que podemos celebrar este domingo de resurrección. Así que apenas sale el sol, nosotros estaremos aquí alabando y adorando al Señor. Hemos tenido varios años ya este evento, y realmente es un tiempo maravilloso del Señor. Así que quiero invitarle que usted separe ese espacio, separe ese tiempo y usted pueda venir ese domingo. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, entonces quedan todos invitados. Ahora vamos a entrar a la palabra del Señor, no sin antes invitarles. Ahí está, ustedes estarán viendo ahí un movimiento, tenemos unas cosas vamos a hacer un booth de fotos. Queremos invitarles a que ustedes se tomen unas fotos ahí con sus parejas y podamos aportar también para que el evento matrimonial Alma pueda tener fondos para esto también, ¿sí? Así que queremos invitarles. Bueno, levante su mano al cielo y dígale al Señor: Padre, en esta mañana vengo delante de ti. Quiero pedirte que tú abras mi corazón y abras mi entendimiento, Señor. Que tu palabra, Señor, cale en lo más profundo de mi ser, y que tu palabra me transforme, Señor. Que pueda ser transformado por el poder de tu palabra, Padre. Yo te ruego, Señor, que seas tú con nosotros en esta mañana, que tú nos hables, que tú nos inspires, Señor. Sella mis labios, Señor. Sella mis pensamientos, Padre. Que mis pensamientos sean los tuyos y mis palabras sean las tuyas, Señor.
Háblanos como iglesia en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en este día empezamos nuestra nueva serie que se llama Prende tu luz. Y para agradar a Dios es necesario que nosotros vivamos apasionados por Él. Y para vivir apasionados por Él es necesario que nosotros encendamos nuestra luz a la luz de la palabra del Señor. Amén. Así que esta serie estaremos hablando o basándonos en la primera carta a los Corintios, donde Pablo hace un llamado a la iglesia del Señor a retomar lo que en algún momento habían perdido. Esta nueva serie nos anima a vivir los principios bíblicos que un cristiano debe tener a la luz de la palabra del Señor bajo el ejemplo de esta carta. Y para saber si una persona es cristiana o no, ¿verdad? No necesitamos preguntárselo, solamente necesitamos mirarle, mirar sus actitudes, mirar lo que hace, escuchar sus palabras, mirar sus reacciones, ¿verdad? Es fácil mirar si un cristiano está realmente siendo un cristiano. Y eso es importante en nosotros, que podamos evaluarnos, mirar a la luz de la palabra, ¿cómo estoy? ¿Cómo son mis reacciones? ¿Cómo reacciono frente a las actitudes de los demás? ¿Cómo reacciono frente a las dificultades? ¿Cómo reacciono frente a las decepciones? ¿Cómo reaccionamos? Cada uno de nosotros sabemos cómo reaccionamos. Sabemos en lo más profundo de nuestro corazón cuando algo no está bien. Cuando nos dicen algo y nosotros devolvemos el golpe dando otra palabra más fuerte quizás. ¿Verdad? Cada uno de nosotros sabemos. Y un cristiano debe reaccionar a la luz de la palabra del Señor. Pero hay muchas personas que dicen que son cristianas, pero no andan tanto como cristianos, ¿no es cierto? La fe verdadera no tiene ninguna confianza en las reacciones de la carne, sino que la fe verdadera es la que reacciona o vive a través del Espíritu. Es la que vive a través de este modo espiritual que el Señor nos ha regalado. Y si decimos entonces que somos cristianos, pero no vivimos como tales, estamos contradiciendo todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces estamos siendo mentirosos. Y de lo que se trata la vida cristiana no es de que nosotros seamos perfectos, sino que tengamos ese anhelo de llegar a la perfección, al modelo de Cristo. De eso se trata la vida cristiana. Y muchas veces nosotros nos vivimos engañando a la gente, lo cual cada uno de nosotros debemos corregir. Porque decimos ser cristianos, pero no actuamos como tal. Decimos ser cristianos y no hablamos como tal. Decimos ser cristianos y no predicamos como tales. Así que es importante que nosotros entremos en este proceso, que no es un proceso de perfección, sino que alguien está luchando para caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así que de eso se trata esta serie. Y este tema enciende una luz. Tiene varias aristas alrededor. Y la primera arista es que
Pablo está haciendo un llamado a través de los capítulos 1, 2, 3 y 4 de la carta a los Corintios. Está haciendo un llamado. Y al final de esta carta uno termina preguntándose, ¿yo soy fiel o soy un fanático? Porque a veces nosotros confundimos, pero déjenme primero ponerles en contexto de qué es lo que estaba pasando en esta carta. Corinto era una importante ciudad portuaria del mundo antiguo y tenía muchos templos para el mundo griego y romano. Y Pablo fue ahí estratégicamente como un misionero. Y pasó ahí como 1 año y medio conociendo a las personas, hablándoles de Cristo, y muchos se convirtieron y formaron una comunidad, una iglesia ahí en este lugar. Y cuando yo estaba estudiando un poco esto, se me venía a la mente cuando esta iglesia fue fundada. Como ustedes saben, yo era parte del cuerpo pastoral en la iglesia El Batán. Y fui parte de una comisión que se formó para buscar un lugar donde la iglesia, esta iglesia que en ese momento no tenía un nombre, tenía que ser fundada. Así que con varios pastores y varios amigos emprendimos un caminar para buscar un lugar donde debía formarse la nueva iglesia hija del Batán. Y el Señor nos llevó a varios lugares. Fuimos al Quito Tenis, fuimos a Nayón, fuimos aquí mismo en Puembo a 2 o 3 lugares, hasta cuando oramos y el Señor mostró que en este sitio debía fundarse la iglesia Alianza Puembo, ¿no? Esto pasó hace un poco más de 11 años. Así que el Señor nos trajo hasta este lugar. Y la verdad es que en ese tiempo yo era una de las personas que estaba como candidato a venir aquí. Pero el Señor en ese momento no quiso que yo viniera. Porque, no sé por qué. Simplemente porque no quiso, ¿no? Y no vine. Pero esta iglesia se fundó en este lugar. Entonces me hacía acuerdo cuando yo leía esto, que Pablo había buscado ciertos lugares y él decidió establecerse 1 año y medio con varias personas, hablándoles para fundar una iglesia, ¿sí? Todo esto nosotros podemos ver en Hechos 18, ahí está la historia. Ahora, mientras él estaba en otras ciudades predicando, él ya había dejado ese lugar, ya había formado la iglesia, pero mientras estaba él predicando en otros lugares, en otro lugar, le contaron a él que las cosas no iban muy bien en la iglesia de Corinto. Y habían pasado situaciones en la iglesia de Corinto que estaban como alejando a la gente y estaban peleando entre ellos. Estaba plagada de problemas y por eso él escribe esta carta, la primera carta a los Corintios, ¿sí? Y en esta primera parte de la carta, Pablo habla acerca de las divisiones entre hermanos. Se habían dado divisiones, diferentes formas de pensar, diferentes formas de proceder frente a algunas cosas que estaban pasando. Y me recuerda un poco a nuestra iglesia, ¿no? Lo que ha pasado, lo que hemos vivido. Frente a lo que vivimos, unos decían una cosa, otros decían otra cosa, ¿verdad? Y eso en cierta manera causó un poco de división entre el pensamiento y el proceder de algunos hermanos, ¿verdad? Entonces empezamos quizás a tener estas divisiones, estas luchas que en ese tiempo también tenían los corintios. Así que Pablo hablaba acerca entonces de estas divisiones entre los hermanos y de sus diferentes formas de pensar y de proceder. Pero ¿cuál era el problema que estaba suscitando ahí? ¿Cuál era el problema que estaba sucediendo en ese momento? Decía que existen divisiones en la iglesia y diferentes opiniones. Es decir, no solamente pensaban diferente, sino que estaban opinando diferente. Y en el momento de opinar diferente, esto causaba choques entre ellos.
Y la otra cosa era que se crearon fanatismos alrededor de ciertos líderes de la iglesia. Se empezaron a crear fanatismos que yo les voy a explicar más luego qué es lo que significa. Y empezaron a hablar mal los unos de los otros. Cuando hay fanatismo dentro de la iglesia, queremos poner nuestras opiniones por sobre las demás. Y esto va a causar división, y esto va a causar peleas y luchas de los unos con los otros. Así que empezaron a hablar mal los unos de los otros. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Pablo les dijo, la iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que se debe centrar en Jesús, no en las personas, no en los líderes, sino en Jesús. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso era lo menos que estaba pasando en ese momento. Habían empezado a tener estos fanatismos y habían empezado a tener estas luchas, estas pugnas, y cada uno quería tener su propia razón, y esto empezó a traer problemas. Y en lugar de poner su mirada en Jesús, empezaron a hacerse grupos de fanáticos de diferentes personas. Entonces Pablo también le responde que los líderes y maestros deben ser siervos de Jesús. Siervos de Jesús. Los líderes no son los capataces. Los líderes son o deben ser los servidores. Los líderes están al servicio del pueblo de Dios. Eso es lo que Pablo dice. Y después dice que este no es un asunto de preferencias para crear divisiones de criterio, y peor aún, que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, lo que Él ha hecho y de lo que Él va a hacer. Pero en sí, el principal problema que se había suscitado era el problema que se habían creado fanatismos. Ahora, ¿qué es un fanatismo? Dice que es una actitud de excesivo entusiasmo y celo irracional que generalmente se expresa en una devoción intensa por una persona o causa. Hoy en día la palabra se usa para designar preocupación extrema por un sistema de creencias, olvidándose y dañando las otras ideas y los otros valores. Eso es un fanatismo. Y el fanatismo en la religión ha sido causa de graves conflictos sociales, ha sido causa de guerras, ha sido causa de problemas internos en la iglesia, y ha resultado en situaciones contrarias a los intereses del reino de Dios. ¿Sí o no? El fanatismo nos ha llevado a perder la perspectiva. Entonces, ahí nace esta pregunta. ¿Qué somos? ¿Fanáticos o somos fieles? Porque a veces nosotros queremos defender nuestra iglesia, queremos defender nuestra religión, queremos defender nuestra posición, perdiendo la perspectiva de lo que Jesucristo nos enseñó en su palabra. No nos importan las otras personas, no nos importan lo que pueda pasar. Queremos lograr algo y no nos importa pisar a quien sea con tal de defender nuestra posición. Un fanático es aquella persona que defiende su creencia o su opinión con pasión exagerada, sin respetar las creencias y opiniones de los demás. A veces nosotros nos damos el lujo de apuntar con el dedo primero, antes de averiguar, antes de preguntar. Nos portamos fanáticos porque queremos defender nuestra posición, queremos defender nuestro pensamiento, nuestra lógica, sin importarnos el principio de Jesucristo, que es amar a los demás.
Ahora, ¿qué causa el fanatismo? El fanatismo causa división de pensamiento en una comunidad. Porque unos querrán pensar una cosa, otros querrán pensar otra cosa, y eso va a causar división en una comunidad. Nos va a llevar a ser juzgadores de los demás. Vamos a empezar a dar nuestras opiniones sin amor. Vamos a empezar a dar nuestras opiniones sin conocer lo que las otras personas están pasando o están viviendo. El fanatismo nos lleva a ser o nos convierte en legalistas. Nos importa más la ley que la gracia de Dios derramada en nosotros. El fanatismo nos lleva a actuar sin razones, nos lleva a actuar solamente sobre la ley. Y aquí la pregunta es, ¿somos fanáticos o somos fieles? ¿Cuál es nuestro ADN? ¿De dónde nosotros nacimos? Fíjese lo que dice aquí en 1 de Juan 3, de los versículos 1 al 3. Miren con cuánto amor nos ama el Padre nuestro, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero lo que sí sabemos es que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Aquí nos está haciendo un llamado a que nosotros debemos mantenernos puros, es decir, fieles. No que nosotros seamos unos fanáticos y que actuemos de manera completamente arbitraria, completamente contraria a lo que es nuestro ADN. Si nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, dice en 1 Juan que nosotros debemos tener amor, porque Dios es amor. Entonces nosotros debemos dejar de ser fanáticos, así como estaba pasando en ese momento en la iglesia de Corinto, que ellos estaban defendiendo algo por sus propios pensamientos y en sus propias posiciones. La pregunta aquí es, ¿cómo actuamos nosotros como iglesia? ¿Actuamos como fanáticos o actuamos como fieles a los principios de Cristo? Porque muchas veces nosotros estamos peleando entre nosotros, interponiendo nuestras razones o las razones bíblicas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Buscando mi bienestar o el bienestar de los demás? ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos actuando con altivez, con arrogancia o estamos actuando con humildad? ¿Cómo estamos actuando? Lo único que nosotros debemos defender es a Cristo y su causa. Debemos ser fieles a los principios bíblicos que Cristo nos ha regalado. Eso es lo que nosotros debemos defender. No debemos ser unos fanáticos descontrolados, sino fieles a la palabra de Dios, fieles a los principios. Pero ¿qué debemos hacer para ser fieles y no fanáticos? La primera cosa es que nosotros debemos vivir en un mismo parecer. Porque si yo no estoy en un mismo parecer, al parecer, vale a la redundancia, ¿no es cierto? No estamos en el lugar correcto. Debemos vivir en un mismo parecer. Dice en 1 de Corintios 1, los versículos del 10 al 12. Amados hermanos, y les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito.
Pues algunos de la casa de Cloé me contaron que las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Jesucristo. Fíjense lo que estaba pasando en ese momento. Cada uno quería defender su posición porque había hecho fanatismo de una persona. Unos eran fanáticos de Pablo, otros eran fanáticos de Pedro, otros eran fanáticos de Apolos y otros eran fanáticos de Cristo. Pero todos querían defenderlo peleándose los unos a los otros, perdiendo la unidad. Habían aparecido las divisiones. Y estas divisiones se pueden manifestar por diferentes situaciones. Por unas diferencias de opinión, por una separación interna, aunque se permanezca en el grupo. Podemos tener estas divisiones aun cuando estamos aquí. Y podemos estar creando divisiones a través del chisme. Podemos estar creando divisiones a través de nuestra propia opinión, a través de imponer nuestros conceptos. Puede haber divisiones cuando hay una separación y un alejamiento de la iglesia sin una razón. Porque esta iglesia no es mía, no es del pastor Luis Esteves. Esta iglesia es del Señor Jesucristo. Esta iglesia no es de Lisi, no es de Jime, no es del equipo ministerial, no es del pastor Marcos, no es de nadie. Esta iglesia es de Jesucristo. Y estos pensamientos, estas divisiones, crean una ruptura en las relaciones interpersonales. Pero si en la visión de nuestra iglesia está que nosotros debemos ser una familia de familias, pues tenemos que unirnos como una familia. Tenemos que agradar a Dios a través de ser una familia. Así que debemos mantenernos unidos por el llamado que Dios nos ha hecho. Dice en Efesios 4, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. No dice si quieren, si les entra la gana, si de pronto. No, está diciendo aquí sean siempre. No dice sean de vez en cuando. Dice sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros. Ámense los unos a los otros. Dejen de estar hablando atrás de las personas. Dejen de estar serruchando el piso a las personas. Únanse. Únanse. Eso es lo que nos está diciendo. Vivamos en un mismo parecer. La siguiente cosa que nosotros debemos hacer. Debemos mantener una perspectiva espiritual. Mantengamos una sola perspectiva espiritual. La iglesia es de Cristo. La iglesia no es de nadie en particular. La iglesia es de Cristo. Pero los mensajes espirituales solamente se entienden de la espiritualidad, desde la espiritualidad. Los mensajes espirituales no se entienden desde la carne. Yo me puedo pasar todos los días en consejerías con uno, con otro y decirles, pero si no hay un cambio es porque no están escuchando con sus oídos espirituales. Es porque están oyendo con sus oídos carnales y quieren imponer su propia opinión. En 1 Corintios 2,
los versículos 11 al 16 dice: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido este espíritu de Dios, de manera que podemos conocer estas cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo. Para ellos es locura, dice en otra versión. Y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Las cosas espirituales se entienden desde el Espíritu. Por eso es importante que nosotros mantengamos una perspectiva espiritual. Debemos mantener una perspectiva espiritual, pero una sola. Y la única perspectiva espiritual que nosotros tenemos está en la palabra de Dios. La única perspectiva espiritual que nosotros tenemos es la que está escrita ahí. No hay otra. Yo puedo tener mis opiniones, pero no van a ir más allá de opiniones. Yo puedo tener mis puntos de vista, pero no van a ir más allá de puntos de vista. Yo tengo que entender a la palabra de Dios desde mi perspectiva espiritual. Por eso es que a veces nosotros leemos la Biblia, abrimos la Biblia y la Biblia está en chino, no entendemos nada. Porque la Biblia no es un libro de lectura. La Biblia es un libro de revelación espiritual. Y nosotros tenemos que mirar la palabra de Dios desde esa perspectiva, desde la perspectiva espiritual, no desde la perspectiva carnal. Y si usted quiere una transformación en su vida, en su familia, en su iglesia, usted tiene que entender los conceptos desde una perspectiva espiritual. Pero usted no va a entender esas perspectivas espirituales si usted no busca del Espíritu de Dios, si usted no se llena del Espíritu de Dios, si usted no lee la Biblia desde el Espíritu de Dios. Si usted no hace esto, no va a entender nada. Y usted va a ir de tumbo en su vida, y su carácter, su temperamento, su forma de ser, no va a poder ser transformada porque usted va a querer que se haga a su manera, porque usted no va a dejar su carnalidad. Usted tiene que dejar que el Espíritu de Dios le transforme y usted pueda mirar y usted pueda mantenerse en esa perspectiva espiritual. Pablo no estaba predicando con palabras humanas elocuentes, sino con el poder del Espíritu. ¿Sabe qué? Cuando usted llegue aquí, no me escuche a mí. Porque quizás yo puedo ser un muy mal predicador. Yo puedo ser un mal expositor de la palabra. Escúchele a Dios. Dios tiene algo que decirle. Dios tiene algo para usted en este día. Si Dios usó la burra de Balaam para hablarle a Balaam, no me va a usar a mí para hablar a gente inteligente como ustedes. Cuando usted llegue a este lugar, escuche con sus oídos espirituales. Escuche lo que Dios tiene para decirle. Y deje de estar criticando y hablando atrás. El poder de la sabiduría de Dios se muestra al presentar la obra de Jesucristo.
se presenta en el Evangelio con humildad, con fervor, dispuestos a hacerlo. Eso es el mensaje que debemos tomar. No un mensaje de palabras elocuentes, un mensaje con mucho contenido mental, ¿no es cierto? Sino con ese contenido espiritual. Una predicación con sabiduría humana se caracteriza por ser un discurso bonito, sin sentido. Un discurso que no se aplica a la vida propia de uno. Si usted algún día me ve predicando algo y haciendo lo contrario, yo le doy permiso que usted me exhorte, porque eso no es correcto a los ojos de Dios. Yo puedo ser muy elocuente, puedo tener muchas palabras, puedo tener muchos conceptos, pero si yo no hablo la palabra de Dios a través del Espíritu, he fracasado. He fracasado. Una predicación con sabiduría humana muestra habilidosamente sus argumentos, pero no tiene revelación de Dios. No es un argumento espiritual, no es una revelación profunda. La diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios es que la sabiduría humana es destructiva, es egoísta, es divisiva y solo presenta desorden. Desorden en las relaciones interpersonales. Vivimos peleándonos. No sirve de nada. En cambio, la sabiduría divina es generosa, es unificadora, trae paz, es constructiva. La sabiduría de Dios une, no divide. La sabiduría de Dios pone paz en medio del lugar donde estamos. La tercera cosa que nosotros debemos hacer es que debemos construir juntos. Si usted cree que yo solo voy a poder reconstruir las ruinas, está equivocado. La iglesia no soy yo, ni es este templo. La iglesia no es este lindo terreno que tenemos. La iglesia somos todos nosotros. Y la iglesia debe ser construida por todos nosotros. Y usted sabe lo que hace un constructor o un albañil cuando está levantando una pared y ve un ladrillo ahí que está torcido, chueco, deforme, que ya no tiene arreglo. ¿Sabe lo que hace? ¿Ah? Le desecha. O le hace pedacitos, ¿no? En 1 Corintios 3 dice que cuando uno de ustedes dice, soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones. Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Esta iglesia no va a crecer ni por usted ni por mí. Esta iglesia va a crecer porque al Señor así le va a aparecer. Y así le está apareciendo. Y si no, mire a su alrededor. Mire a su alrededor cuánta gente, hombres y mujeres, todos nosotros, rotos, restaurados por el poder de la palabra del Señor. Eso es esta iglesia. Y esta iglesia debe ser construida por todos. Porque no importa quién planta esta iglesia. Lo importante es que Dios hace crecer esa semilla. No importa
lo que ha pasado, no importa lo que ha sucedido. Lo que importa es que esta iglesia es la iglesia del Señor, que ha sido levantada por el poder de su amor, que ha sido levantada por el poder de su Espíritu. Traigamos unidad, no traigamos división. Traigamos unidad, traigamos ganas de servir, traigamos ganas de hacer las cosas. En este capítulo, en el inicio, dice: yo tenía que hablarles a ustedes con lechecita. Les alimentaba con cosas blanditas, así como a los bebés, ¿no es cierto? A los bebés uno no les puede dar un buen bife de chorizo, ¿no es cierto? Ahora a esta edad sí, pero bueno, a veces. Pero a un bebé uno le da primero la leche materna. Después, ya cuando crece, le da papillita. Entonces dice Pablo que así es como les estaba hablando al inicio. Pero ya ha pasado el tiempo y dice: ahora ustedes deberían ser ya personas maduras. Pero al parecer no están madurando, les dice, porque siguen teniendo celos y se pelean entre sí, porque tienen preferencia en líderes humanos, porque tienen preferencia de imponer sus propios criterios. Qué profundo esto. Pablo sembró, Apolos regó, pero Dios es quien da el crecimiento. En la iglesia, no importa quién inicia, no importa quién la riega, lo importante es quién da el crecimiento. Y el crecimiento en esta iglesia la da el Señor. A nosotros el Señor nos revela, hacemos cosas, programas, diferentes actividades como iglesia. Estamos regando, pero es Dios quien da el crecimiento. Es Dios quien da el crecimiento. Así que yo quiero animarle a que usted actúe maduramente y deje que Cristo obre y opere en medio de su iglesia. Porque esa es la cuarta y última cosa. Debemos ser fieles, pero no fieles a nuestro parecer, sino fieles bajo el poder de Dios. En 1 Corintios 4:20 dice: pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Alguien que recibe algo, un encargo de Dios, debe ser un administrador fiel. El Señor a todos nos ha dado un llamado, no solamente a los pastores, a los ministros, a todos nos ha dado un llamado. Nos ha llamado a ser fieles. Nos ha llamado a ser fieles a cuidar nuestro matrimonio. Nos ha llamado a ser fieles a cuidar a nuestros hijos. Nos ha llamado a ser fieles a administrar bien los recursos de nuestra casa. Nos ha llamado a ser fieles a cuidar el trabajo que Dios nos ha provisto. Nos ha llamado a ser fieles a cuidar las relaciones de los unos con los otros. Nos ha llamado a ser fieles a cuidar esta iglesia. Nos ha llamado a ser fieles a servir a los demás. Nos ha llamado a ser fieles. Pero nosotros no podemos ser fieles bajo nuestro propio poder, sino bajo el poder de Dios. No juzguemos antes de orar. Dios tiene la última palabra. Dios revelará al final quién es quién. Revelará las intenciones más íntimas de su corazón, del mío y de todos. Nuestra labor es serle fiel, no fanático. Yo le pedía al Señor que me permitiera ser sabio y entendido en los negocios y en las inversiones
Y entre mí yo decía, ¿pero a quién le estoy pidiendo si Jesucristo perdió? A la final terminó muerto. Inmediatamente vino el Espíritu Santo de Dios y ¡fua! La oreja así, ¿no? Y el Señor hizo el mejor negocio de su vida. Y ahí aprendí que a veces hay que perder para ganar. Porque Él perdió su vida en una cruz, pero ganó toda la humanidad. Y lo que el enemigo, el diablo, pensó que había ganado esa batalla al matar a Jesucristo vergonzosamente en esa cruz del Calvario, no se dio cuenta que a través de esa muerte, del derramamiento de sangre, Él ganó toda la humanidad. Y Jesucristo ganó no para que fuéramos fanáticos, no para que defendamos nuestras posturas religiosas a través de golpes, a través de peleas, a través de discordias, a través de mis propias opiniones. Jesucristo ganó esa batalla en la cruz para que cada uno de nosotros fuésemos fieles. Que dejemos de decir yo soy de este o yo soy de aquel. Que dejemos de decir yo tengo la razón y tú no. Que dejemos de decir yo soy bueno y tú malo. Que dejemos de decir yo siempre gano y tú pierdes. Sino que seamos fieles al principio de Dios. Lo que a los ojos humanos es una pérdida ridícula, a los ojos espirituales de Dios es una ganancia total. Y si usted es parte de esa ganancia total, usted tiene que ser fiel, no fanático, sino fiel, aquel que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Dios, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Y tú nos estás llamando a encender nuestra luz. Nos estás llamando, Señor, a vivir como hombres y mujeres fieles a ti, mas no como fanáticos religiosos, sino hombres y mujeres que son fieles a los principios de tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Señor, en este día, que tú nos ayudes a vivir en un mismo parecer, Señor. Que tú pongas unidad en medio nuestro, Señor. Que nos mantengamos en una sola perspectiva espiritual, que son los principios de tu palabra, Señor. Padre, porque sabemos que los principios espirituales solamente se pueden entender desde el Espíritu y no desde la carne. Que entendamos, Señor, tus principios a través de tu Espíritu, Señor. Pon unidad, que construyamos juntos, Señor. Como hemos dicho, Padre, necesitamos construir juntos, porque todos somos tu iglesia, Señor. Y necesitamos construir en todas las áreas, Señor, en los ministerios, en las personas, en todo lo que hay, Señor. Porque sabemos, Señor, que no importa quién inicia,
No importa quién riega, sino lo importante es quién da el crecimiento en esta iglesia, Señor. Padre, ayúdanos a ser fieles, pero bajo tu poder, Señor. Porque como dice en tu palabra, el reino de los cielos no consiste en las muchas palabras, sino en vivir en el poder tuyo, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Padre, fieles a ti. Que dejemos de ser fanáticos de una religión, que dejemos de ser fanáticos de una persona, que dejemos de ser fanáticos de un ministerio, sino que seamos fieles a ti, Señor. Que seamos fieles en todo tiempo, Padre. Y que podamos conocerte profundamente, Señor. Manténgase orando. Yo quiero dirigirme ahora, si usted nunca ha hecho una oración para entregar su vida al Señor, yo quiero invitarle que en este día usted la haga. Y le diga: Señor Jesús, vengo delante de ti a entregarte mi vida entera. Quiero dejar de ser fanático y quiero ser fiel a ti. Quiero entender desde una perspectiva espiritual lo que significa la vida. Y en este día me entrego a ti y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que perdones mis pecados. Te pido que perdones mis transgresiones, que perdones mis fallas, que me perdones, porque desde el día de hoy quiero entregarme a ti completamente. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, yo quiero invitarle, y está aquí, quiero invitarle que usted venga al final del culto. Yo quiero orar por usted, quiero conocerle, quiero abrazarle. Y si usted está a través de las redes sociales, entre a nuestra página web y escríbanos. Queremos conocerle, queremos abrazarle. Pero no tarde, hágalo lo más pronto posible. Y el resto que estamos aquí, estamos a través de las redes. Si usted quiere ser fiel, dejar de ser un fanático y vivir la fidelidad de Dios, yo quiero invitarle que usted levante su mano al cielo y le diga al Señor: Señor, yo quiero serte fiel. Quiero serte fiel, Señor. Quiero dejar de lado, Señor, mis posiciones. Quiero dejar de lado, Señor, mi fanatismo por algo o por alguien, Señor. Y quiero entregarme en esta mañana a ti, Señor. Y decirte, Señor, que me comprometo a serte fiel. Y buscarte más. Y aprender a mirar las cosas desde una perspectiva espiritual. Y me comprometo a ser parte de esta comunidad, Señor, a unirme a esta comunidad, Dios, para serte fiel y ayudar en lo que sea necesario, para crecer, Señor, crecer en estatura, crecer en tamaño, crecer en profundidad, Señor. Me comprometo, Señor, a serte fiel y dejarme usar por ti, Padre. Te doy gracias, Señor. Te doy la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
Vamos a terminar adorando a nuestro Dios. Amén. Hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo tú, que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo tú, que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Como en el cielo. Cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Como en el cielo. Que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa semana. No se olviden que están por allá, creo que ahí hay choripanes, creo. Así que les invitamos. Buen provecho y linda semana.